¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos acá en nuestro Rincón del Crack. Un lugar creado, ¿verdad?, para que podamos hablar de libros, de teatro, de música, de cine, pasiones que yo tengo y que seguramente tú también tienes, y las vamos a ir investigando, ¿no es cierto?, y averiguando a medida que vaya pasando las secciones, los capítulos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, como siempre digo. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra sección de Desempolvando Libros. En nuestra sección de Desempolvando Libros, ¿no es cierto?, continuamos con nuestras fechas, ¿no es cierto?, de terror, de misterio, de personajes oscuros, de personajes fantasmagóricos, ¿no es cierto?, ya que se acerca esta fecha tan importante para nosotros, tan relevante para nuestro país como lo es Halloween, una fiesta netamente chilena, muy tradicional, como siempre digo, pero esto siempre se hace acompañado de una rica Coca-Cola, aunque no me auspicie. ¿Qué va a ser? No queda de otra, es exquisita. Y acá, ¿no es cierto?, con mi tazón de Viernes 13 y mi gran amigo Jason Borges, ¿ok? Así que vamos a dar inicio a nuestra sección, ¿no es cierto?, de Desempolvando Libros, en este especial de monstruos y seres raros, aproximándonos, ¿no es cierto?, a esta fecha de Halloween. Así que vamos a continuar. Voy a dejar mi tazón por acá. Ya, chiquillos, hoy les traigo algo fascinante, loco, o sea, fuera de serie. No todos saben o no todos conocen, ¿no es cierto?, de lo que voy a hablar, refiriéndome precisamente a un escritor que fue uno de los pioneros, el precursor, por decirlo de alguna manera, de lo que sería el género de terror en la literatura chilena, ¿ok? Me estoy refiriendo ni más ni menos que al gran Baldomero Lillo. Sí, señores. Baldomero Lillo, ¿no es cierto?, escritor chileno que nació en Lota, ¿no es cierto?, en la localidad de Biobío. Nació el 6 de enero de 1867. 6 de enero de 1867, ya, en Lota, recuerden. Y falleció, ¿no es cierto?, el 10 de septiembre de 1927, si mi memoria no me falla, 1923, ¿no es cierto?, 10 de septiembre de 1923, en San Bernardo, región metropolitana, ¿no es cierto?, acá muy cerquita de nuestro colegio, ¿ya? De hecho, su casa uno la puede ver, ¿no es cierto?, queda, si mi memoria no me falla, por ahí cerca de donde está el Colegio Santiago Emprendedor o algo por el estilo. Por allá está, ¿ya?, en el centro, ¿ok? Ahí se puede ver su casa, ya, donde él vivió hasta sus últimos días, ya. Bueno, Baldomero Lillo, ¿no es cierto?, un escritor chileno, un maestro, considerado el maestro del realismo social, ya. Es el precursor, ya, de un género que no todos tenían claro, que era el género de terror y fantasía oscura, por decirlo de alguna manera. Ya, él fue uno de los precursores. Ahora, él logra esto quizás inconscientemente, ya, sin buscarlo, ¿ok? Eso, tal vez por eso no se le ha dado esa relevancia dentro del género. Ahora, yo soy fanático del género, me encanta la literatura y me encanta todo lo que tenga que ver con el género de terror, misterio, suspenso, ¿no es cierto?, thriller, psicológico, etc. Por ende, sí sé y sí conozco, pero no toda la gente sabe y tenía claro, ¿no es cierto?, que Baldomero Lillo, junto con otros escritores chilenos de la época o posteriores, ¿no es cierto?, fueron precursores, por decirlo de alguna manera, de lo que el género se iba a disparar años posteriores, ¿ya? Ahora, con Baldomero Lillo, que abre esta línea, ¿no es cierto?, de lo que es la literatura de terror, lo hace junto con, va paralelo, ¿no es cierto?, unos primeros, etcétera, otros después, pero va de la mano, ¿no es cierto?, de Manuel Rodríguez, aunque no lo crean, Manuel Rojas, hoy ando, pero Manuel Rojas, ¿ok? Manuel Rojas y Francisco Coloane son como los dos también escritores chilenos que dan que hablar y que dentro de sus textos se huele,
se siente esa atmósfera de pavor, de terror, de misterio, de agonía, ¿no es cierto?, que nos puede producir un texto. Ahora, de Baldomero Lillo me voy a centrar en dos textos fundamentales de él, que son extraordinarios. Chicos, si no lo han leído, tirón en la cabeza, ¿no es cierto?, un mechón de pelo. Tienen que leerlo, chicos, tienen que leerlo, tienen que saborear la lectura, ¿no es cierto?, la literatura de nuestro país, que es tan rica, ¿no es cierto?, en formas, etc. No pierdan la oportunidad de hacerlo, chiquillos. Voy a hablar de dos textos fundamentales de él, que son Subterra y Subsole, ¿no es cierto? Así en orden. Subterra fue escrito primero, Subsole vino después. ¿Ok? Dos textos que están acá en nuestra biblioteca, ¿no es cierto?, en tu biblioteca. Las puedes venir a buscar, como siempre digo, los días martes, los días jueves, ¿no es cierto?, de 10 de la mañana a 1:30, con todos los protocolos, ¿no es cierto?, habidos y por haber, con mascarilla, con mi traje radioactivo, Chernobyl, para sobrevivir de los zombies. Y los puedes venir a retirar con todos los medios protocolares y los puedes revisar en tu casa con tu familia, analizarlos junto con tus hermanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos vamos a centrar en estos dos libros, como dije yo, ¿no es cierto?, Subterra y Subsole. Tengamos en cuenta que Baldomero Lillo, ¿no es cierto?, que es considerado el padre, el maestro de lo que es el realismo social, ¿no es cierto?, donde en sus cuentos él va relatando las costumbres tradicionales chilenas, ¿no es cierto?, sobre todo de lo que a él le tocó vivir, ¿ya? Recordemos que él nació en Lota, por ende, mucha de su vivencia antes de venirse a Santiago, ¿no es cierto?, antes de establecerse acá en San Bernardo, muchas de sus vivencias tuvieron que ver con, sí, tuvieron que ver con, o tienen que ver, ¿no es cierto?, con el tema de las minas, ¿no es cierto?, de todo este mundo de mineros, ¿no es cierto?, precisamente en Lota. También con el tema en Subsole, que está relatado toda la situación de la gente que trabaja en el campo, la gente que trabajaba en el mar, ¿no es cierto?, como pescadores, en el salitre, ¿no es cierto?, todo este tema salitrero. Todo eso aparece tanto en Subsole como en Subterra, ¿ya? Ahora, dentro de esos dos libros, ¿no es cierto?, que traen cuentos, por decirlo, por ejemplo, en Subsole hay 13 cuentos. Hay uno que después fue colocado, ¿no es cierto?, dentro de una segunda edición del libro, ya de Subsole, pero son 13 cuentos originalmente, ¿no es cierto?, de los cuales 5 de los 13 textos son netamente con atmósferas de terror y esta fantasía oscura, esta cosa asfixiante, esta cosa agobiante dentro de los textos, nosotros, que nos transmite a nosotros como lectores esa agonía y esa, valga la redundancia, esa asfixia. Yo voy leyendo los cuentos y realmente me deja para adentro, porque es su escritura, aparte de ser muy detallada, muy nos va diciendo detalle por detalle de cada cosa, ¿no es cierto?, muy descriptiva dentro de lo que escribe, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ya saben, la mayoría han tenido clases, ¿no es cierto?, con la profesora Ángela, ¿verdad? Y ella ya les enseña siempre y es apasionada también por lo que es Baldomero Lillo, entonces maneja muy bien la temática, ¿no es cierto?, tanto de Manuel Rojas, Baldomero Lillo sobre todo. Entonces vemos un escritor con mucha, que describe demasiado, y ustedes ya lo saben porque ella ya les ha hecho clase y saben cómo es la técnica, ¿no es cierto?, y a dónde quiere apuntar, en este caso con la descripción el autor, ¿ya? Para algunos puede ser latero porque es demasiado extenso. Es como, ya, voy a abrir la puerta tiene la llave está en mi mano, yo estoy abriendo lentamente, va girando mi mano, ¿no es cierto? Abro la manilla, voy abriendo la puerta empieza, todo está descrito en lo profundo, ¿ya? Pero chicos, crean que realmente es extraordinario, te mete en un mundo y en una atmósfera en la cual, si lo lees de esa manera, que en realidad así se tiene que leer, ¿verdad?, un texto, te lleva y te hace viajar y te pegas un trip, como digo yo, ¿no es cierto?, formidable, ¿ya? Te vas viajando en un mundo que no te lo esperabas, ¿ya?
Ahora, dentro de Subterra, ¿ya? Que tiene también, no me recuerdo bien cuántos son los cuentos, los estoy revisando ahora en estos momentos. A ver, dentro de esta edición son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuentos, ¿ya? Aproximadamente 11 cuentos, ¿ya? Con todo el tema relacionado con el mundo de las minas, ¿no es cierto? El Lota, todo lo que implicó la gente campesina, la gente trabajadora, ¿no es cierto? Sufrió mucho dentro del concepto de trabajar en minas, ¿no es cierto? Y cómo fueron sometidos muchos a desigualdades, a verdaderas situaciones que dentro de todos, la gente que manejaba el tema de las minas, ¿no es cierto? Toda la corrupción que había, literalmente la gente que trabajaba dentro de las minas era terrible estar en una situación así, ¿ya? O sea, vivir trabajando para algo que más encima trabajabas en una mina en la cual no sabías si ibas a salir después, no había los medios, ¿no es cierto?, de resguardo para poder trabajar, y era una vida muy sacrificada y morían muy fácilmente. Bueno, un segundo. Luego de una pequeña interrupción que tuvimos, nos acaba de visitar una profesora, gran profesora, ¿no es cierto?, de nuestro establecimiento de segundo básico, que está viendo un tema de unos libros, así que ya fue atendida y he resuelto su tema del material pedagógico, así que ahora continuamos con nuestra conversación, ¿no es cierto?, sobre el gran Baldomero Lillo, ¿ok? Bueno, continuamos. Me había quedado, ¿no es cierto?, en que Baldomero Lillo, bueno, era un de estos grandes, es un gran escritor, fue pionero, ¿no es cierto?, dentro de lo que era el género de terror, y es considerado, ¿no es cierto?, el maestro, el padre, ¿no es cierto?, de lo que es el realismo social. Ya, ahí es donde sus trabajos tienen que ver, ¿no es cierto?, con las situaciones, ¿no es cierto?, que se vivía la gente, las salitreras, en las zonas de mineros, ¿no es cierto?, como lo que es Lota, etcétera, etcétera, ya que él vivió ahí, entonces tuvo la experiencia in situ de lo que estaba sucediendo y lo que realmente implicaba esto, mientras trabajaba, ¿no es cierto?, en una pulpería, así se le llamaba en la época de los negocios, ¿no es cierto?, una pulpería, ¿no es cierto?, donde vendía productos, etcétera. Eso le daba el tiempo, por decirlo, le daba la visión, ¿no es cierto?, para poder escribir sus cuentos, ¿no es cierto?, que ya estaban siendo inspirados, obviamente, en su vivencia dentro de lo que era Lota, ¿ok? Ahora, dentro del texto de Subterra, ya que estamos con el tema de terror, ¿verdad?, Subterra tiene mucho más contenido terrorífico, por decirlo de alguna manera, que Subsole, ¿ya? Ya hablamos que Subsole tenía 13 cuentos, de los cuales 5 eran de terror, y uno de ellos muy agobiante, muy asfixiante, es precisamente El ahogado, uno de los cuentos que tiene Subsole, ¿no es cierto? Si no me equivoco, es el cuento número 2 que aparece en el texto, si es que no me equivoco. Que es la historia, ¿no es cierto?, de Sebastián, un pescador de redes, ¿no es cierto?, de estas de malla, de red, que junto con una pareja que tuvo, ¿no es cierto?, Magdalena, y una situación bien de dinero, ¿no es cierto?, y de pobreza en los cuales ellos se sitúan, ¿no es cierto?, estos personajes, y por cosas de la vida, ¿no es cierto?, Sebastián se ve, no lo voy a contar en la historia, pero para que tengan más o menos idea, Sebastián se ve involucrado, ¿no es cierto?, en una situación muy difícil, muy agobiante, ya que en una oportunidad en el mar, ¿no es cierto?, donde él estaba pescando, se encuentra, ¿no es cierto?, con un cuerpo, ¿no es cierto?, un cuerpo ahogado, que lo comienza de una manera asfixiante, agobiante, ¿no es cierto?, a perseguir, ya. En grandes rasgos, no estoy contando la historia, para que tengan más o menos clara hacia dónde va el texto, a perseguir, ¿no es cierto?, para terminar, ¿no es cierto?, en una venganza terrible hacia Sebastián. El texto es agobiante, el texto es bien angustiante, el texto es bien oscuro, ya teniendo un cadáver, ¿no es cierto?, un cuerpo que está ahogado, ya podemos más o menos
dimensionar hacia dónde va su texto, ¿ya? Eso en Subsole, pero en Subterra tenemos la mayoría de los cuentos de Subterra tienen que ver con esta escritura, oscura, terrorífica, angustiante, ¿no es cierto? A ver, sofocante, esa es la palabra, sofocante, ¿ya? Miren, partamos de que todos los textos, la mayoría están relacionados con el tema de las minas, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, ese texto, gran texto del cuento, ¿no es cierto?, que es La compuerta número 12, ¿ya? Insisto, no les voy a leer, no les voy a relatar las historias, pero para que tengan una idea, La compuerta número 12, ¿no es cierto?, de Subterra, de uno de los cuentos de Subterra, nos muestra, para que tengan en claro por qué es terror, ¿ya? Por qué ese miedo, ese pavor que produce, nos muestra en grandes rasgos, ¿no es cierto?, hay una secuencia de un padre, ¿no es cierto?, que deja a su niño en las honduras de lo que vendría a ser la mina, ¿no es cierto?, amarrado a la compuerta y se va alejando de a poco y lo deja solo adentro de esta mina, ¿no es cierto?, como dije, amarrado en la compuerta a la luz de la vela y lo va dejando solo, camina, 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 mientras escucha los gritos, alaridos de papá, papá, papá. Si tú lees eso y no te pasa nada, no sé de qué estamos hablando. Literalmente. Porque yo cada vez que leo el texto de Subterra y me pongo a leer la compuerta número 12, quedo angustiado, quedo aterrorizado por la situación. Porque, chiquillos, para leer un libro tenemos que primero nosotros meternos en lo que es el libro, enfocarnos en eso, meternos en lo que es la sensación que nos va a transmitir. Si yo no entro en ese juego no me sirve. Ya, chiquillos, entonces aprendamos a leer en los textos. Si usted lee la compuerta número 12, si algo le tiene que pasar, algo le tiene que mover a usted al ver leído, ¿no es cierto?, que este niño, niño pequeño, no estamos hablando de un niño o un adolescente, ni siquiera preadolescente, estamos hablando de un niño pequeño, 5, 6, 7 años máximo, amarrado en la compuerta, solo, en la mina no hay nadie y su padre se va alejando, mientras a lo lejos va escuchando los gritos y los alaridos de terror, de por favor, papá no me dejes, papá suéltame, papá, papá, papá. Insisto, si eso no le da algo, no le mueve algo, no sé de qué estamos hablando, chicos. Eso es terror, eso es pavor, eso es miedo, eso es algo sofocante, eso es algo que nos produce una sensación de angustia total, lo que se vivía dentro de una mina. ¿Se dan cuenta? Eso es terror. Después, por ejemplo, tenemos el otro texto fantástico, ¿no es cierto?, dentro del Subterra, que es El chiflón del diablo, ¿no es cierto?, donde, insisto, sin contárselos, ¿no es cierto?, por ahí vemos también en una secuencia X, ¿no es cierto?, el caballo, un caballo que vivió toda la vida en la mina, que lo tenían los mineros para trabajar adentro, lo mantenían ahí en un lugar oscuro, etcétera, frío, aislado, bla, 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 y cuando ya el caballo, ¿no es cierto?, ya no les servía para nada, lo dejan libre, claro, adelante, sé libre. Lo dejan libre, un caballo que estuvo toda la vida encerrado en un lugar oscuro, que no podía ver nada, lo dejan libre. Imagínense lo que pasa. Una camada, un grupo de insectos va, lo ataca y lo devora prácticamente, ¿no es cierto?, a este pobre caballo que era indefenso, nunca había vivido, nunca había estado fuera de la mina. Si usted no lo mueve eso, ¿de qué estamos hablando, chicos? Eso es terror, eso es pavor, eso es miedo, la sensación que me transmite, lo agobiante y lo asfixiante que me deja a mí ese texto, ¿ya? De eso trata. Bueno, acá afuera están lavando, están lavando con la manguera, así que se escuchan esos ruidos raros. ¿O será que me están atacando los zombies? ¿Qué creen ustedes? Bueno, eso, chiquillos. Y el último texto que les voy a comentar de Baldomero Lillo, ¿no es cierto?, del texto Subsole, que fue, ¿se acuerdan que yo les había dicho al principio que había un texto que fue agregado después en otra edición porque en la primera edición no salió? Bueno, chicos, la obra maestra Baldomero Lillo,
La Marisquera. Chiquillos, si ese texto no les mueve las entrañas, no les hace ni siquiera, más allá de reflexionar, porque todos los textos que hemos hablado, ¿no es cierto? Cuando yo les hablo de películas, de música, de textos, es para que nos hagan reflexionar. Yo siempre les voy a mostrar cosas que nos hagan reflexionar a nosotros y nos hagan pensar. Pero olvidémonos de eso ahora. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un texto. Me están llamando por teléfono, pero ¿será posible? A ver, un momento. Chiquillos, ahora sí, por fin. Disculpen que la interrupción nuevamente, ¿no es cierto?, que me hayan llamado. Era un llamado que tienen que contestar sí o sí, así que les pido las disculpas respectivas, pero ya, continuemos con lo nuestro, ¿verdad? Baldomero Lillo, La Marisquera. Tremendo texto, chiquillos. Si no lo han leído, háganlo. Son 3 hojitas, 2 hojitas aproximadamente, no más que eso, es muy corto, pero es tan agobiante, es tan sofocante, es tan terrible lo que sucede en ese cuento, que es una obra maestra del terror, señores. Sí, señores, así es, no tiene otra palabra ni otra explicación. Una obra maestra del terror, ya, del verdadero terror, no el de los monstruos, que también es válido, obviamente, porque ya les conté en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, que el terror tiene muchos subgéneros, zombies, etcétera, sobrevivencia, en fin. Un montón de subgéneros dentro del mismo estilo, pero acá estamos hablando de un terror clásico, un terror agobiante, un terror del pavor, de qué va a pasar, qué va a suceder, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué no sale? ¿Por qué? Eso es terror, chiquillos. Y Baldomero Lillo lo hace a la perfección, de una manera increíble, y La Marisquera, si no lo han leído, léanlo, incluso está en audio, ustedes también lo pueden buscar, ¿no es cierto?, y escuchar, como un radioteatro, por decirlo. Y de verdad, chiquillos, es extraordinario, es una cosa agobiante. De hecho, antes de hacer este video, ¿no es cierto?, estuve escuchando el relato de La Marisquera y quedé terrible. Quedé con mucha angustia por dentro, porque es pavoroso, chicos. Por favor, ¡tienes que leerlo! Es increíble. Así que, ¿qué querés que le diga, chiquillos? Baldomero Lillo, maestro, padre, ¿no es cierto? Padre de lo que es el género terror, ¿no es cierto? Y fantasía oscura y demás. Espero que les haya gustado esto. Como les dije, yo acá tengo los 2 textos, ¿no es cierto? Subterra, Subsole, grandes textos, son cortitos, ya no es mucho, chicos, es formidable. Si lo necesitas, lo vienes a buscar acá en la biblioteca, martes y jueves de 10 a 1:30, como dije al principio, ¿verdad? Con todos los medios protocolares, todo mi traje de Chernobyl, ¿no es cierto?, radioactivo, para no contagiarme y no contagiarte, así que ningún problema, puedes venir acá y te los entrego. Ya lo mismo, quieres revisar más material sobre esto, sobre los textos, sobre películas, sobre música, etcétera, métete a nuestro Rincón del CRA versión Instagram. Ahí estamos subiendo material. Hoy precisamente subí un especial de terror, ¿no es cierto?, con el Dr. Mortis, con el gran relato, ¿no es cierto?, de Cóctel Macabro. Bueno, yo estoy loco, ustedes ya saben que yo estoy loco, ¿para qué me invitan a hacer esto? Ya, chiquillos, espero que les haya gustado, ya saben, estoy acá. Si te gusta, muchos likes, millones de likes, ¿no es cierto? Eso nos demuestra a nosotros que estamos haciendo bien nuestra pega, que lo hago con mucho cariño, ¿no es cierto?, para ustedes, para las familias, para que puedan disfrutar. No solamente ustedes solos, la gracia es que empiecen a disfrutar junto a sus familias. Las películas que yo les presento, la música que les presento, esto es para que lo vayan conversando, lo vayan viendo con sus familias, ¿no es cierto?, con sus hermanos mayores, con sus tíos, etcétera, un fin de semana, y que lo puedan aprovechar. Ya, la gracia es poder entregar un poquito de cultura de una manera entretenida, lúdica, ¿no es cierto?, relatada por este personaje tan histriónico, tan loquito por ahí. Así que, sin más que decir, chiquillos, me voy a despedir. Que les vaya súper bien, no salgan si no tienen que salir, como dije en el video anterior, ¿no es cierto?, que estábamos hablando de cine, da lo mismo fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 20, da lo mismo, cuídate, cuida a los tuyos,
que todos se mejoren, los que están mal, ¿no es cierto? Y las familias de nuestros colegios, de nuestro colegio principalmente, que de pronto están pasando por situaciones un poquito complicadas. Desde acá, desde Bibliocra, yo, Daniel, ¿no es cierto?, les entrego toda mi energía positiva, mis cariños, mis abrazos para ustedes fraternos, y espero, ¿no es cierto?, que todo salga mejor para cada uno de ustedes detrás de esta pantalla, ¿ok? Un beso, los quiero mucho, y lo único que me queda es que te vayas por el lado de la luz, no por el lado oscurito, porque te pueden agarrar las patitas. ¿Y qué quieres que te diga? Hasta la vista.